Abrimos con esta noticia en desarrollo. La Cámara de Representantes aprobó una ley que impondría nuevos requisitos para comprobar la ciudadanía de los votantes. Esto de cara a las elecciones de medio término. La ley obligaría a presentar documentos como pasaporte o acta de nacimiento al registrarse para votar. También una identificación con foto al emitir el voto. La votación final fue de 218 votos a favor y 213 en contra. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Tenemos buenas y malas noticias en la economía. El reporte de empleo de enero trae un respiro, pero esconde un golpe duro. Revisiones oficiales revelan que en 2025 fue uno de los años más débiles para la creación de empleo. Además, nuevos videos y documentos revelan evidencia nunca antes vista del caso de una maestra de Chicago baleada por un agente de la patrulla fronteriza. Más adelante les tengo los mensajes de texto entre los agentes. También una investigación destapa un patrón de abusos y corrupción dentro de ICE. Al menos 2 docenas de agentes han sido acusados por diferentes crímenes. Y menos horas de trabajo, pero con el mismo sueldo. El Senado de México aprueba la jornada laboral de 40 horas. Más adelante tenemos las reacciones de senadores. Pero ahora continuamos con el cierre sorpresivo del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, que provocó cancelaciones de vuelos y dejó a decenas de pasajeros varados durante varias horas. ¿Qué provocó el caos en el cielo de El Paso? En un inicio, el gobierno federal justificó la medida por el avistamiento de presuntos drones de cárteles mexicanos en la zona fronteriza. De acuerdo con fuentes de CBS News, autoridades militares activaron un sistema láser de alta tecnología para intentar derribar lo que creían que eran objetos extranjeros. Sin embargo, al menos uno de esos objetos resultó ser un globo de fiesta, según las mismas fuentes. Ante el riesgo que representaban estas operaciones, la Administración Federal de Aviación ordenó el cierre del espacio aéreo por varias horas. Pero escuchemos a algunos de los pasajeros que resultaron afectados. Estoy todo equivocado, no sabía lo que estaba pasando. Cuando vi las noticias en la mañana, como las 6:30, me dijeron que todo estaba cerrado, pero ya. Cuando llegamos aquí nos dijeron que estaba cerrado, que no había vuelos ni de salida ni de entrada, pero afortunadamente se resolvió. 14 vuelos fueron cancelados cuando el espacio aéreo sobre El Paso fue cerrado. Y el mercado laboral de Estados Unidos dejó este miércoles un resultado mixto. Hubo buenas y malas noticias en el más reciente informe de empleo. Lo positivo es que en enero se crearon 130,000 nuevos puestos de trabajo, muy por encima de lo que esperaban los economistas. Este informe llega después de 3 meses consecutivos de datos volátiles. Pero esto no es todo. La tasa de desempleo también bajó del 4.4% al 4.3% en el mes de enero. El dato ofrece una señal positiva para los trabajadores en medio de las revisiones que mostraron un débil crecimiento de empleo en los últimos meses. De hecho, los salarios en Estados Unidos crecieron, escuche esto, un 3.7%, mientras que la inflación se ubicó en 2.7%, lo que indica que los ingresos están creciendo por encima del costo de vida. Sin embargo, hay un dato que sorprendió a muchos economistas. Nuevas cifras revelan una fuerte caída en la creación de empleos desde que llegó el presidente Trump. Los datos oficiales muestran que en 2025 cerró como el peor año para la contratación desde la pandemia, muy por debajo de lo registrado en 2024. Pero ahora bien, ¿qué está pasando realmente con la economía y qué sectores están siendo afectados? Vamos con Reina Luna, que nos explica un poco más. En enero de este 2026 se generaron en Estados Unidos 130,000 nuevos empleos no agrícolas, según informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales, mientras que el desempleo se mantuvo en el 4.3, prácticamente sin cambios. Lo más interesante aquí es que tenemos un problema de incertidumbre económica, esto provocado principalmente por una política que se ha manejado a través de este gobierno. Sin embargo, las cifras dadas a conocer hoy han dejado al descubierto que en 2025 se generaron solo 181,000 empleos, una cifra muy abajo de los 1.46 millones de trabajos abiertos en 2024. Para variar, los 181,000 empleos de 2025 fueron mucho menos de lo esperado, con lo que este año es considerado ya el peor para la contratación desde 2020.
La agencia dice que los nuevos empleos de enero pasado fueron abiertos en los sectores de salud, asistencia social y construcción, pero agrega que en cambio se perdieron empleos en el gobierno federal y en actividades financieras. Las áreas más afectadas tienen que ver con el área de manufactura, el área de tecnología, y todo esto pone en jaque básicamente a la Reserva Federal, que es la que tiene que mover de alguna manera lo que es la tasa de referencia. Las nuevas cifras contradicen la narrativa de la administración del presidente Donald Trump de que la economía en este país va viento en popa. Para muchos, solo un espejismo que busca votos para las elecciones intermedias. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. On this vote, the yeas are 219 and the nays are 211. The joint resolution is passed. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. La Cámara de Representantes votó a favor de eliminar los aranceles impuestos por el presidente Trump a Canadá. Esto en un sorprendente rechazo a la agenda de la Casa Blanca por los republicanos en el Congreso. Aunque la resolución no eliminaría las tarifas sin la aprobación del propio Trump, el voto refleja el creciente malestar dentro del Congreso. El presidente respondió con advertencias contra los legisladores que se atrevieron a desafiarlo, defendiendo los aranceles como una herramienta clave de presión comercial. Y una investigación por la prensa asociada revela que al menos 2 docenas de empleados y contratistas de ICE han sido acusados de delitos desde el año 2020. Esto incluye agresiones físicas, abusos sexuales y corrupción. Entre los casos, un alto funcionario fue acusado de golpear a su pareja durante años, mientras otro enfrenta cargos por aceptar sobornos para retirar órdenes de deportación. La investigación documenta que al menos 27 agentes ya han sido condenados o esperan un juicio. De hecho, 9 de las acusaciones contra agentes de ICE han ocurrido solo en el último año. Veamos las imágenes del arresto de uno de los agentes por conducir ebrio. That's the colonel. Colonel, don't mean shit to me. Okay, well. I'm federal. Okay. I'm trying to get home. I got my boys with me. Who do you work for? DHS. Come on, guys. We are both law enforcement. I'm going through a divorce. Come take my kids, man. Deputy. Yes, sir. I'm asking you where you're from. I don't have to answer a question like that. You do. I don't. You do. You're not from America. En el caso de esta agente, el tribunal ordenó la suspensión de su licencia de conducir por 1 año, mientras que la fiscalía decidió no presentar cargos por negligencia infantil ni por resistencia al arresto. Y nuevas grabaciones y documentos internos sacuden el caso de una maestra de Chicago que fue baleada por un agente de la patrulla fronteriza. La defensa de Marimar Martínez asegura que la versión oficial del tiroteo fue manipulada y que los propios agentes habrían provocado el incidente. María Teresa Sarabia nos tiene más detalles en el siguiente reporte. Marimar Martínez, una maestra de Chicago que fue baleada múltiples veces por un agente de la patrulla fronteriza, anunció este miércoles que demandará a la agente y al Departamento de Seguridad Nacional tras la divulgación de videos y documentos que ponen en duda la versión oficial del gobierno sobre el tiroteo. This is a time where we just cannot trust the words of our federal officials, and that's disappointing. El tiroteo ocurrió el pasado 4 de octubre. En ese momento, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que Martínez, quien recibió 5 disparos, había embestido con su automóvil contra los agentes. Sin embargo, imágenes de cámaras corporales, mensajes de texto y correos electrónicos muestran que los propios agentes pudieron haber provocado el choque. Entre los documentos hay conversaciones del agente Charles Exum con otros agentes en las que fue llamado una leyenda por disparar contra Martínez. Be advised, we've been struck. Don't you move. Don't you move. Los abogados también mostraron un correo electrónico enviado por el entonces comandante de la patrulla fronteriza Gregory Bovino, en el que felicita a la gente por su excelente servicio y le ofrece extender su retiro. What the message that's being sent is you're going to get an email from the highest number of the agency rewarding you, extending your retirement age. Los nuevos videos también muestran agentes hablando minutos después del tiroteo, mientras se construía la versión oficial de que la víctima habría intentado
tardado en vestirlos. Hey, so the talk is already. So just to give you an explanation what happened, our guys were getting boxed in. Okay? Our guy came out to defend their vehicle. As soon as they came out, the vehicle attempted to run the agent over. He engaged the vehicle and the vehicle fled. La defensa anunció que inicia formalmente una demanda civil contra el gobierno federal por uso excesivo de la fuerza al disparar 5 veces contra Martínez y van a exigir millones de dólares en el caso. Yo no le tengo miedo a nadie, al único que le tengo miedo es a Dios. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y con esto nos vamos a hacer una pausa, pero cuando vuelva hay más. Trump convoca una cumbre en Miami con líderes de derecha de América Latina. Milei, Bukele, Noboa están entre los presidentes confirmados para una histórica reunión política. Además, estalla la violencia en Buenos Aires. Protestas contra las reformas de Javier Milei terminan con bombas molotov y enfrentamientos con la policía. También el Senado de México aprueba la entrada de Navy SEALs al país azteca. El despliegue temporal reabre el debate sobre cooperación en seguridad y soberanía nacional. Y menos horas de trabajo, pero con el mismo sueldo. El Senado de México aprueba la jornada laboral de 40 horas. Más adelante tenemos las reacciones de senadores. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Si hay confusión en la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, un repartidor fue detenido y luego liberado tras ser señalado como persona de interés. Mientras las autoridades descartan su participación, pues el FBI reporta una avalancha de pistas con más de 4,000 llamadas a la línea de información en solo 24 horas. Y desde Arizona, Rubén Pereira nos tiene los últimos detalles de este caso. Did they damage the house? Yeah. What did they do to the house? They broke the doors. What else, man? The garage door in the back. Este repartidor, que se identificó como Carlos Palazuelos, calificó como un día aterrador luego de ser detenido y cuestionado en medio de la investigación por el secuestro de Nancy Guthrie, la mamá de la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, ocurrido hace 11 días. I hope they get the suspect, because I'm not it. They better do their job and find the suspect that did it so they can clear my name. I'm be done. Look at what I'm putting my family through. Not just them, even my parents in Tucson. Palazuelos, repartidor de DoorDash, dijo que no está seguro si en el pasado realizó entregas en la casa de Nancy Guthrie, de 84 años. La detención de este repartidor latino ocurrió horas después de que el FBI difundiera imágenes de un sospechoso enmascarado que fue captado por la cámara de seguridad de la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie. Para especialistas, aunque en las imágenes aparece una sola persona, la logística del crimen sugiere que podría haber más involucrados. Yo en los 50, 60 casos que yo he trabajado, yo nunca vi que lo más una persona secuestra a una persona. Autoridades aseguran que continúan siguiendo cada pista recibida. Solo la oficina del sheriff del condado Pima ha recibido cerca de 18,000 llamadas desde el 1 de febrero, más de 4,000 en las últimas 24 horas. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y el presidente Trump encabezará, escuche esto, una cumbre en Miami el próximo 7 de marzo, donde se reunirá con varios mandatarios de derecha de Latinoamérica. Según un funcionario de la Casa Blanca, entre los presidentes confirmados figuran Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador y Santiago Peña de Paraguay. También asistirán Rodrigo Paz de Bolivia y Nasri Asfura de Honduras, en un encuentro que marcará una foto política clave en plena agenda regional. Y el secretario de Energía de Estados Unidos llegó este miércoles a Caracas en una visita para evaluar de primera mano la industria petrolera venezolana. El funcionario estadounidense se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez y dialogó con funcionarios y empresarios sobre planes para activar la producción del crudo. Vamos a seguir con más y lo hacemos precisamente con esto porque las protestas en Buenos Aires contra las reformas laborales del presidente Milei escalaron a la violencia. Esto cuando algunos manifestantes lanzaron bombas molotov contra la policía. Las fuerzas de seguridad respondieron con cañones de agua y balas de goma en el centro de la capital argentina. Los disturbios se producen mientras el Senado debate una reforma laboral que limitaría el derecho a huelga y recortaría beneficios a trabajadores. Mientras tanto, el Senado de México aprobó una reforma laboral sin nada de protestas. Los legisladores bajaron la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales, una de las principales iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. La medida establece que el cambio se aplicará
de manera gradual entre el 2027 y 2030 sin afectar salarios de los trabajadores. Pero escuchemos qué dijeron los senadores de Morena y el PAN sobre la medida. Sí, es gradual por todo lo que ya se expuso en comisiones, en foros, por las propias recomendaciones de la OCDE, de la OIT, para evitar impactos drásticos en nuestra economía y del propio mercado laboral, que dicho sea de paso, ha tenido avances relevantes en los años recientes. Nosotros vamos a votar a favor de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, porque es justo y es positivo para las y los trabajadores de México. La reforma fue aprobada por unanimidad con 121 votos. Y un contingente de 19 elementos del equipo de la Marina de Estados Unidos se prepara para llegar a México para un despliegue temporal en el estado de Campeche. El Senado aprobó su ingreso luego de una solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para realizar actividades de adiestramiento conjunto con fuerzas locales. Vamos hasta México. Víctor Blázquez tiene más detalles. 19 elementos del equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos se preparan para desplegarse en el estado de Campeche, México, del 15 de febrero al próximo 16 de abril. Llegarán en un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Estadounidense. Su presencia fue aprobada por el Senado de la República con 105 votos a favor. Se declara aprobado por unanimidad o mayoría el dictamen de la Comisión de Marina relativo a la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo Federal permita la entrada de tropas extranjeras. El permiso vino después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera la autorización para que los Navy SEALs tengan actividades de adiestramiento, donde se espera mejorar las capacidades de las Fuerzas Especiales Mexicanas. Autorizar en su caso el ingreso de elementos militares extranjeros al territorio nacional. Su finalidad es clara: garantizar que toda cooperación en materia de defensa se desarrolle con apego estricto al marco constitucional y legal vigente, preservando de manera plena la soberanía nacional. Durante un mes de entrenamiento también se busca promover la cooperación bilateral en materia de seguridad. Y es que los Navy SEALs son conocidos por sus rigurosos entrenamientos y sus misiones de alto riesgo a nivel mundial. Por ello, en la oposición exigen informes que dicen no son presentados. Y también lo queremos decir con toda claridad. Cuando le conviene al gobierno de la mayoría, declaran una cosa, nos dicen que ponen por delante la soberanía, que no se trata de coordinación, pero después cuando no quieren compartirnos la información o no la tienen, pues nos hablan entonces de otra cosa muy diferente. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas mexicanas han participado varias veces en operaciones internacionales para mejorar los resultados de sus capacidades. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, y con esto nos vamos a otra pausa. Cuando vuelva, un robo frustrado. Criminales intentan asaltar a un empresario mexicano, pero la respuesta que se llevaron fue inesperada. Además, el inesperado y arriesgado salto de un joven al vacío toma a todos por sorpresa en la Perla Tapatía. También el Parlamento terminó a los golpes. Diputados intentaron frenar la juramentación de un nuevo ministro. Le cuento de qué país se trata al regresar. Ahora mire esto, en Michoacán un empresario se salvó de un ataque por parte de grupos criminales. En estas imágenes se ve la camioneta del empresario llegar a un complejo de condominios en Uruapan cuando se acercan 3 sospechosos en motocicleta. Intentan amenazar a los ocupantes de la camioneta cuando los escoltas abren fuego y los delincuentes huyen del lugar corriendo. Sin embargo, los criminales resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. Un joven en Guadalajara realizó un acto que puede catalogarse como valiente o imprudente. Se lanzó con paracaídas desde la parte más alta del Hotel Riu, el edificio más alto de la ciudad. Los empleados del lugar trataron de impedirlo, pero fue tan rápido que no les dio tiempo. El joven saltó desde el piso 42 a una altura de 200 metros. El joven, luego de aterrizar, subió a una camioneta que lo esperaba y huyó del lugar. ¿Qué tal con eso? Y el Parlamento turco se convirtió en un ring de boxeo. Vamos a ver el video. Los golpes iniciaron cuando políticos de la oposición intentaron impedir la juramentación del nuevo ministro de Justicia. Durante el altercado, un diputado terminó con la nariz fracturada. Ante el tamaño de la pelea,
el presidente del Parlamento no tuvo más opción que suspender la sesión de manera temporal. Pero mire nada más, qué tunda le estuvieron dando ahí ahora mismo a ese hombre. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas. Por favor, si puede, baje la aplicación de Estrella TV para que usted nos vea en cualquier momento. Gracias.